Vale, pues entonces el ejercicio que os había planteado hoy era el que veis ahí, ¿no? De vamos a crear una clase abstracta, employee, ¿vale? Que tenga dos propiedades privadas, nombre y la fecha en la que hemos contratado a nuestro empleado, y un método abstracto getPay. Un método abstracto que va a devolver el salario de un trabajador, pero cuya implementación vamos a dejar a las subclases, ¿vale? Subclases que serán el empleado salary employee, que tiene un salario, y simplemente un salario anual, y getPay lo que va a hacer es devolver pues, el salario anual dividido por 12, y un hourly employee, que lo que tiene es que trabaja por horas, entonces tiene una propiedad que son las horas, y un wage rate, ¿no? Que es lo que le pagas por hora. Entonces el getPay simplemente es devolver las horas trabajadas en ese mes por cuánto vale cada hora, ¿vale? Y luego veremos por aquí que tenemos un SamePay, un método para comparar un empleado con otro, que un poco veréis por qué lo metemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, lo voy a ir creando yo y luego os preguntaré, como siempre, os preguntaré ahí alguna cosa para que me ayudéis a acabarlo, algunos errores que me van a ir dando y que me ayudéis un poco a ver, a definir por qué. Entonces vamos a cambiar ahora a esta ventana, ¿vale? Y en esta ventana, y dejar que ponga el chat aquí para que lo veas si me preguntáis algo, vale. Entonces, en esta ventana es donde vamos a ir creando nuestras clases, ¿no? Nuestro empleado. Entonces, vamos a crear aquí una clase que sea employee. Y, bueno, habíamos dicho en esta clase empleado que necesitábamos. Necesitábamos pues un nombre y lo vamos a poner como privado. Y el nombre, bueno, pues lo vamos a poner como un string. Y necesitamos también una fecha de cuando contratamos a esta persona. Entonces lo vamos a poner privado. Vamos a usar el local date, que es el API, en vez del date nada más. Date era el tipo típico de Java para representar las fechas, pero digamos que quedó anticuado con respecto al local date, que por ejemplo una de las cosas que hacía era que las fechas son inmutables, ¿vale? Con lo cual se pueden compartir más fácilmente. Entonces vamos a ponerle local date, pues la fecha. Y bueno, nos obliga un poco a importar esta clase, ¿vale? Coger e importar esta clase. JavaTime es el API de Java de fechas y tal, ¿no? Que vino a sustituir al API antiguo, que era un poco malo. Bueno, vamos ahora, tenemos esto así, y dice, bueno, pues vamos ahora, vamos a que nos rellene un poco el código, el IntelliJ, que estoy vago y no quiero trabajar mucho, ¿no? Entonces vamos a decirle un constructor, bueno, sí, en el constructor me pasas el nombre y la fecha de contratación y tenemos un constructor así. Luego deberemos decidir, ya veis que aquí nos dice un poco, bueno, te dice que aún no lo hemos usado, ya sé que aún no lo he usado, pesado. Los IDs, mucho me fastidia mucho el warning, no lo he usado. Debería tener un timer, ¿no? Y desde que escribes el atributo hasta que te salte el warning, que se espere un poco, ¿no? Porque lo pones, no está usado, claro que no está usado, no me has dado tiempo, desgraciado. Bueno, pero lo que te dice es que puede ser final. Entonces aquí nos podríamos plantearlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, a la hora de meterle getters y setters, le vamos vamos a meterle getters y setters o podemos meterle getters nada más, ¿no? Y hacer bueno, pues, le damos un nombre y le damos una fecha de contratación y ya está. Y eso pues no va a cambiar. Pues, bueno, entendemos que no. Si tuviera que cambiar, pues eliminamos este usuario y creamos uno nuevo, una cosa de este estilo. Entonces podemos ponerle getters a los dos, no ponerle setters, y entonces ya tiene sentido que esta propiedad, y ya podemos hacer aquí, hacerla final, como nos sugiere. Vale. Sí, bueno, pues no estaría mal, no tiene por qué ser siempre final, pero en este caso, bueno, mientras no se demuestre lo contrario, pues podemos hacerlo final. Vale, tenemos nuestra clase empleado y, claro, si lo dejamos así, digamos que vamos a poner un main aquí para ir probando cosas. Y yo podría crear un empleado haciendo esto, ¿no? Pasándole un nombre y una fecha que podría ser local date. Bueno, podemos usar... esto es interesante porque estos métodos
LocalDateNow, que te sugiere por ahí, lo que va a hacer es mirar la fecha actual y crearte un objeto LocalDate con la fecha actual. Vale. Estos objetos, veis que hay un LocalDateNow, un LocalDateFrom, un LocalDateOf, un año, un mes, un día, un LocalDate, bueno, con los epochs y no sé qué. Estos métodos son métodos factoría. Son métodos que nos permiten crear objetos, ¿vale? Y nos permiten crear objetos sin usar el constructor, a través de un método. Y suelen ser muy útiles, y en las últimas versiones de Java están llenando un poco de... Digamos, son útiles cuando no tienes un literal para crear un objeto. Por ejemplo, aquí el John es esto es un literal de un string que nos permite crear un objeto dándole pues simplemente la representación en string de ese objeto, ¿no? Para las fechas no hay, claro. Para esto de los literales, pues necesitabas cambiar el lenguaje, ¿no? Y que te permita, pues por ejemplo, como hace Python, que si usas una llave es un diccionario, si usas un corchete es una lista, si usas un paréntesis es una tupla, si usas, no sabes, tienes ahí un montón de sintaxis para crear un literal de un objeto de otro, ¿no? Entonces en Java no tiene muchos literales, tiene para los tipos básicos y para los strings y para los arrays y nada más, y se acabó. Entonces, para las otras clases, lo que tiene son métodos factoría, que nos permiten crear un objeto a través de una llamada a un método. Es más, las wrapper classes, estas que, bueno, aún no sé si las habéis visto ahora, supongo que no, las vais a ver cuando veáis ahora el polimorfismo de inclusión. Ya veréis que las wrapper classes han hecho que sus constructores estén deprecated, que no los uses y que uses métodos factoría para crear objetos. Vale. Bueno, es una curiosidad que os cuento aquí porque viene a cuento. Bueno, yo una cosa de este estilo, ¿no? Esto sería una clase típica. Creo un empleado, tengo unos atributos, tengo un constructor, unos getters y bueno, pues yo ahora vengo por aquí y pues imprimo pues, por ejemplo, el nombre del empleado. Y lo ejecuto y funcionará, pues, como esperamos que funcione, ¿no? Vale. Entonces, el nombre del empleado es John. Vale. Pero yo podría a lo mejor estar haciendo esto de esta forma. Pero luego, a lo mejor me doy cuenta de que yo ahora voy a hacer el método getPay. Entonces voy a hacer el método getPay y voy a hacer el método public int getPay. Vamos a hacer que los sueldos sean valores enteros y nada de poner flotantes por ahí. No vamos a poner valores decimales porque los valores decimales con flotantes no es muy adecuado, sobre todo cuando es cuestión de dinero, porque ya sabéis que los flotantes tienen ahí un problema de precisión, no porque estén mal hechos, sino por el propio formato. Y podríamos perder céntimos ahí, ¿no? Sumando o restando. Entonces, las cantidades monetarias se utilizan normalmente objetos como big decimal, una cosa, es decir, no utilizan coma flotante, utilizan coma fija. Entonces aquí, bueno, nos vamos a evitar el problema usando enteros y ya está. Entonces aquí en getPay, pues deberíamos hacer un método que nos devuelva pues la paga mensual, ¿no? Esto es como la nómina al mes, que cuánto cobro al mes. Pero claro, nos encontramos con el problema de que, según hemos descrito en el problema, nosotros vamos a tener empleados con un salario, los salaried employees, que cobran un salario al mes, y hourly employees, empleados que trabajan por horas. Vienen unas cuantas horas y si ese mes no han trabajado horas, pues no cobran, ¿vale? Entonces, getPay, digamos que va a funcionar distinto en un tipo de empleados que en otros. Entonces aquí, pues podríamos a lo mejor hacer una cosa de este estilo. If es un tipo de empleado, ¿no? Haz una cosa, else es otro tipo, pues haz otra cosa, ¿no? Podríamos arreglarlo de esta forma, ¿vale? Pero luego veréis, y luego hablaremos de esto, y este ejemplo lo volveremos a repetir más o menos parecido cuando hablemos de los principios de diseño, que esto no es la forma adecuada de trabajar en la orientación a objetos, ¿no? La forma adecuada es, digamos, bueno, hay distintas formas, vamos a delegar esas distintas formas de obtener la paga, la vamos a delegar a las subclases. Vale, ¿y cómo lo delegamos en las subclases? Haciendo que este método sea abstracto. Vamos a hacer que este método sea abstracto diciendo que este método no podemos implementarlo ahora.
porque esto es un empleado genérico. Es una clase que usamos para meter las cosas en común de todos los empleados, su nombre, su fecha de contratación, pero que es una clase abstracta, porque hay cosas que aún no podemos saber. Entonces, claro, un método abstracto tiene que residir aquí te da un error, un método abstracto tiene que residir en una clase abstracta, con lo cual o bien le das una implementación a este método o haces employee abstracta, que es lo que queremos hacer. Hacemos la clase employee abstracta. Claro, si hacemos la clase employee abstracta, no puedes hacer un new de employee, porque precisamente de eso significa hacer una clase abstracta. No puedes hacer un new porque ¿qué pasaría cuando yo ahora haga esto, ¿no? e.pay o getPay. Vale. Aquí imprimir el nombre, pues sí, imprimimos, es muy fácil. Aquí imprimir el nombre debería funcionar. Imprimimos John. Aquí cuando voy a imprimir la paga, ¿cómo calculo la paga de John? Si la paga es un método abstracto, no tiene código. ¿Qué ejecuto ahí? ¿Vale? Entonces tú no puedes crear una instancia de empleado. ¿Vale? No puedes crear una instancia de empleado porque es una clase abstracta y tiene métodos abstractos. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es, vamos a dejarlo así para que nos compile, lo que podemos hacer es crear subclases. ¿Vale? Que ya sean subclases concretas. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro, ¿cómo le llamamos? Salary employee, ¿no? Vamos a crear nuestra clase salary employee. Entonces, en nuestra clase salary employee, lo que vamos a poner es un private in salary. Vamos a poner un salario. Vale. Y le vamos a poner un... Bueno, veis que la vamos a poner salary employee. Y ahora le vamos a hacer un extends employee. Nos va a dar un error. Uno de los errores, bueno, es que tenemos dos opciones. O hacer que salary employee implemente los métodos abstractos que hay en employee, o hacer que salary employee sea abstracto, a su vez. Y que luego venga un concrete salary employee o yo qué sé, concrete specific salary employee que nos permita crear este empleado, ¿no? Bueno, no queremos seguir haciendo clases abstractas hasta el infinito. Lo que vamos a hacer es implementarle los métodos. Implementarle los métodos. ¿Qué método hay? El método getPay. Pues implementamos el método getPay y lo que hacemos es devolverle el salario. Digamos que esto sería el salario partido por 12. Digamos que esto sería el salario mensual o anual. Y aquí en la paga le devolveríamos el salario mensual. Bueno, veis que aquí se está quejando un poco, pero ahora veréis por qué se está quejando. Bueno, veis que añadió aquí un override, que luego esto pues lo vamos a ver cuando hablemos de interfaces, sobre todo en el uso correcto o incorrecto de los interfaces, en el vídeo ese, que creo que lo he programado para la siguiente clase. Ya veréis por qué le pone un override. ¿Se podría quitar el override? Sí, se podría quitar y no pasaría nada, pero bueno, es recomendable ponerlo. Vale, digamos que aquí estamos teniendo un problema, pero vamos un poco a obviarlo y luego me decís, a ver si lo descubrís vosotros. Digamos que ahora lo que quiero hacer es crear un constructor. Entonces yo voy a crear un public, vamos a hacer como siempre, voy a crear un public salary employee y vamos a crear un constructor donde yo le paso un salario y haga un this.salary es igual a salary. Y ahora el error que daba antes, bueno, se ha trasladado aquí, pero sigue habiendo un error. No lo muestro para que lo intentéis pensar vosotros. Entonces, venga, ahí descanso la voz un rato. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un error ahí? ¿Qué problema hay? Lo he hecho todo bien. Tengo un privado, se lo paso y luego un método que... A ver si alguien sabe decirme qué problema, qué está ocurriendo ahí y por qué eso es un error.
Porque le falta el nombre y la fecha. Vale. Ya, ¿y dónde estaban el nombre y la fecha ese? Estaban en employee, ¿no? Digamos que si os fijáis, si le quito extend employee, bueno, me va a fallar el override ahora. El override este así. Si le quito el salary de employee, todo funciona perfectamente. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Claro, yo quiero que salary de employee no es una entidad por sí mismo, separado. Salary de employee extiende a empleado. ¿Vale? Entonces, claro, le necesito meter lo que decíamos, el nombre y la fecha. Deberé pedirle aquí el string nombre y el local date, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo, lo estamos poniendo en inglés. Vale. Necesito poner estos tres. ¿Y qué debería hacer? Una cosa así. This name igual a name. Y this hard date igual a hard date. Vaya, sigue sin funcionar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me funciona esto? ¿Cómo lo arreglo? Venga, a ver, darme alguna pista. Veis que, bueno, aquí lo que te está diciendo es que Name tiene acceso privado. Name está ahí, ¿vale? Star está ahí, lo estoy heredando, pero tiene acceso privado en empleado, con lo cual yo no puedo acceder a ese nombre directamente. Ni tengo un setter para... Le hemos dicho que no iba a tener setters. Entonces, como no tiene setters, porque si no, podríamos haber puesto this.setName y pasarle name por parámetro. Vale, no me vale. Venga, ¿a alguien se le ocurre cómo arreglar este problema? Poniendo employee.name, employee... Uy, a ver. A ver si funciona. Vaya, tampoco. Ahora lo que me dice es que... Bueno, que sigue teniendo acceso privado. Llamando al constructor de employee. Vale. Esto ahí está un poco, ¿no? En la public class de salary employee tienes que añadir nombre y local date. ¿Dónde tengo que añadir nombre? Dices añadirlo aquí. Private string name. Sí, bueno, a ver, claro. Podría hacerlo, pero ojo. Ojo que la podemos estar liando. Pero sí que es buena pregunta porque sí que es algo que podéis... Lo puedo hacer así, pero, claro, bueno, te dice que no está inicializado. Vamos a quitar el final. Vamos a quitar el... Vale, podemos dejar el final. Es buena pregunta porque nos soluciona este problema. Vale. Es decir, yo le doy un nombre, le doy una fecha y nos soluciona este problema. Vale, ahora esto funciona, pero el constructor sigue fallando. Vale, el constructor sigue fallando. Con lo cual no lo hemos solucionado de todo. Es más, ahora tenemos dos nombres distintos en Salary Employee. Tenemos el nombre que heredamos de Employee, ¿vale? Que es privado y que no podemos acceder a él. Y tenemos el nombre propio de employee. O sea que Salaris Employee ahora tendría dos nombres. Vale. Entonces ahí, pues, y además tampoco me soluciona el problema, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema, ¿no? Ahí, me decías por aquí, Lucas, llamando al constructor de employee. Vamos a ver cuál es el problema. El problema es que no hay un constructor por defecto en employee. Y ya ves que te dice insertale super. Ya te dice la solución un poco. Vale. Lo que está ocurriendo por aquí es que
vamos, ya digo, esta solución no era la correcta, entonces vamos a quitarla. Vamos a ver lo que está pasando. Lo que está pasando es que en employee, digamos que, imaginar que aquí no hubiera el constructor. Imaginar que esto no fuera final y que no hubiera el constructor. ¿Vale? Final te va a obligar a que esté en el constructor. Si no hay ningún constructor, ¿qué constructor hay en esta clase? En esta clase hay un constructor por defecto, sin parámetros, que lo que hace es inicializar esto que son objetos, inicializarlos a null. ¿Vale? Entonces, ahora, si esto lo dejáramos así, salaryEmployee funcionaría perfectamente. Sí, magia, funciona. ¿Por qué? Porque aquí, aunque no lo veamos, lo que existe es una llamada que es esta, super. Esta llamada está implícita, ¿vale? Esta llamada está implícita. Aunque no la pongamos, está siempre ahí. Y esta llamada siempre es la primera del constructor. Si intentamos hacer cualquier otra cosa antes, nos dará error y nos dirá que super tiene que ser la primera instrucción del constructor. Entonces, la primera instrucción siempre de todo constructor es llamar al super de la superclase. Recordar que habíamos visto que si un salaryEmployee hereda de employee, eso quiere decir que un salaryEmployee tiene un employee dentro y que cuando el constructor, llamas al constructor de salaryEmployee, lo primero que va a hacer el constructor de salaryEmployee es llamar al constructor de employee. Y lo primero que va a hacer el constructor de employee, que aquí no está porque es el por defecto, va a ser llamar al constructor de object. ¿Vale? Entonces, claro, esto nos sirve así, pero claro, esto no lo queremos así porque nosotros habíamos dicho que esto lo queremos puesto así, ¿no? Queremos que esto fuera final. Entonces, tenemos un constructor con dos parámetros. Si tenemos un constructor con dos parámetros, el constructor sin parámetros ya no existe. Él solo lo pone Java cuando tú no pones nada. Entonces, esta llamada que veis aquí te dice que espera dos argumentos, dos parámetros, pero no ha encontrado ninguno, ¿vale? Y si lo pones aquí, pues básicamente es el mismo error. Te dice, no hay un constructor por defecto, ¿vale? Te dice que no hay un constructor sin parámetros en employee, ¿vale? Entonces, la solución es, podemos dejar que nos la arregle, a ver cómo nos la arregla. Decirle, bueno, vamos por aquí, inserta super. Vale, inserta super, pero no lo arreglo muy bien. Entonces, aquí te dice crear un constructor en employee. A veces por eso con las sugerencias las sigues y te crea un constructor sin parámetros en employee. Hombre, no, esto no es la solución. Así que cuidado con las sugerencias del IDE, porque a veces nos llevan por caminos que no son los correctos, ¿vale? Bueno, ya ves que no es correcto porque ahora no puedes construir un objeto sin darle valor a name y hireDate, ¿vale? Entonces, este no era el camino correcto. Lo que había que hacer aquí era, bueno, lo que os dijo vuestro compañero. Llamar al constructor de employee, pasándole, obviamente, name y hire. Vale. Y ahora esto ya funciona. Ahora ya podemos crear un empleado. Vamos a volver a desnombrar esto. No podemos crear un empleado, pero podemos crear un salaryEmployee. Crea salaryEmployee. Vale, esto es Pandas. Esto no era name, que era getName, que lo había escrito mal. Pasa. Vale. Y ahora si lo ejecuto, ahora sí que dirá, pues, ¿cuánto dinero le pusimos? Claro, ahora tenemos que llamar aquí, vamos a ponerlo así. Claro, ahora cuando creo el salaryEmployee le paso el nombre, le paso la fecha y le tengo que pasar el salario. Vamos a pasar a 12.000 para que haga una división exacta. Con lo cual aquí pues nos dará 1.000. Vale, entonces veis que funciona correctamente. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con hourlyEmployee. Vale, vamos a crear la clase hourlyEmployee. Y vamos a decirle que extienda a
employee. Bueno, entonces ya vamos a pedirle que nos rellene las cosas aquí. Bueno, pues venga, vamos por aquí. Implementame los métodos. Pongo un getPay. Yo te voy a poner ahora un private int wage rate, que es lo que ganas por hora, y un private int horas. Vale. Y ahora te voy a pedir, bueno, el getPay básicamente es wage rate multiplicado por las horas. Vale. Y ahora lo que voy a decir es, bueno, pues hazme el constructor. Venga, que estamos vagos. Hazme el constructor. Y méteme estos dos valores. Y a ver si se da cuenta de que el constructor tiene la herencia por ahí o no. ¿Veis? Ahí sí que se dio cuenta. Al pedirle que haga el constructor, ya enseguida se dio cuenta de que, bueno, te puse un constructor con estos dos valores, que son los que te pongo aquí, pero voy al constructor de arriba, voy a la superclase, voy a employee, veo que en employee solo hay un constructor con estos dos parámetros, pues aquí tendré que hacer una llamada al constructor con esos dos parámetros. ¿Vale? Y ahora vamos a crear también otro empleado que sea, bueno, vamos a copiarlo un poco, aunque copiar es el mal, pero si lo hacemos así limitadito, pues puede que nos salga bien. Vamos a crear nuestro URL employee que se llame Peter, y ahora le tenemos que pasar el wage rate este, lo que cobras por hora. No cobras esto por hora, Dios mío, que no eres ahí un cantante. Y las horas, que serían, vamos a hacer para que salga lo mismo. Vale. Y ahora aquí dará Peter y el resultado también tiene que ser 10.000. Vale. Bueno, vemos que cobran lo mismo. Entonces ahora lo último que nos habían pedido era hacer un método SamePay, ¿vale? En el cual, pues, queremos hacer una cosa de este estilo. Vamos a hacer el funcionamiento del método antes del propio método para ver un poco lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que ese punto, bueno, lo hemos metido, SamePay de HE sea true. Entonces, si esto es true, pues aquí tiene que imprimir else vale, estamos comprobando a ver si las mujeres cobran igual que los hombres, una cosa de este estilo, en nuestra empresa. Entonces vamos a ver si cobran lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces aquí necesitamos un método que haga esto. Vale, entonces, bueno, podemos ponernos en el punto de vista del cliente, podemos ponernos en el punto de vista de qué es lo que queremos hacer. Y ahora vamos a implementarlo. Vamos a decirle aquí y, bueno, claro, podemos crearlo abstracto, claro, abstracto, no hace falta que sea abstracto, ¿no? Podemos venir por aquí y ponerlo aquí. Vale, bueno, vamos a ponerlo aquí. Uy, ahí salía un poco. Es lo malo de... bueno, que al preguntarle, aquí lo que había que ponerle es un employee. Y esto, ¿por qué protestas? Creo que puse privado. No me líes. Vale, entonces, ¿cómo haría este SamePay? Vale, ¿cómo haría? Por ejemplo, ahora lo que podríamos hacer es, bueno, podemos curarnos en salud y hacer, bueno, pues si el empleado es igual a nulo, entonces return false.
Vale. Else, ¿cómo haría ahora esta comparación? ¿Cómo compararía la paga del empleado actual con la paga del otro empleado? Vamos a llamarle other. El otro empleado que me pasas por parámetro. ¿Cómo haría aquí esta línea? A ver, proponerme vosotros la escritura de la línea. Es muy fácil, ¿no? Pero es muy fácil, pero está pasando ahí una cosa que a lo mejor no es obvia y que a la gente no se le ocurre, ¿no? ¿Aquí qué debería devolver? Return, ¿qué? ¿Qué? ¿No se ocurre nada? Venga, no me dejes que lo haga yo todo, que si no, supuestamente deberíais tener este ejercicio hecho y no, y no esperar a que lo fuera resolviendo yo. Así que bueno, ya no me espero que lo tengáis hecho, pero por lo menos espero que lo hagáis conmigo. Entonces, ¿cómo podría comparar? Digamos que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner la llave, bueno, que es necesaria. Digamos que tenemos un objeto dis, que es el objeto actual. Epa. Y tenemos, bueno, déjame escribir, hombre. Ah, no, para. Y tenemos el objeto other. Vale. Para con las lambdas. Ahí. Bueno, ahora da error porque porque no lo hemos acabado de compilar bien. Entonces, aquí tú puedes acceder a esto. Y puedes acceder a esto. Entonces la idea es, si yo puedo preguntarle a la paga del objeto actual y puedo preguntarle la paga del otro objeto, yo puedo compararlos ahora. Es decir, puedo hacer esto. ¿Esto funcionará o no funcionará? ¿Qué creéis? Porque tener en cuenta que getPay está aquí y está vacío. Entonces, ¿qué pensáis? Si le doy a ejecutar, ¿esto va a funcionar? A ver, una encuesta rápida. Error de compilación ya vemos que no da. Error de compilación ya vemos que no da. Entonces, podemos... Venga, vamos a poneros una encuesta ahí. A ver, para eso tengo que venir por aquí. Esperar. Crear la encuesta. Sí, porque nunca vas a... Sí, a ver, decís que sí que funciona. Porque nunca vas a crear objetos de tipo employee, ¿no? Encuestas no te deja crear por aquí. Pero yo aquí estoy en employee. Estoy haciendo una llamada a getPay. Estoy en employee y getPay no está implementado. ¿Cómo sabe que getPay tiene que llamar? Yo aquí, a este nivel, aquí acaba, bueno, pues tenemos el main aquí que pusimos, pero bueno, ignorando el main, esto es la clase employee. Y aquí estoy haciendo una llamada a getPay y getPay no está definido. Parece que el compilador nos lo deja pasar, ¿no? A ver, ¿alguna opinión más o os pongo la encuesta por ahí? ¿Y por qué no se define un equals? Sí, habría que definir un equals, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, si nos ponemos a definir un equals, luego también hay que definir un hashcode y todas estas cosas. Pero, bueno, como somos vagos, pues podemos hacerlo
Podemos hacerlo por aquí, ¿no? Generar un equals. Venga, un equals y un hashcode. El por defecto y si tienen el mismo nombre y los contratamos el mismo día, pues entonces son la misma persona y ya está. Vale, pues me llega. Hala, ya está. Y el hashcode usa el string y el local date también para... bueno, esto sí sabemos que no van a ser nulos y tal y cual. Bueno, podemos, para que nos quede un equal sin un hashcode sencillito, podemos suponer que no son nulos. Vale. Pues ya está. Si queréis hacer un equal sin hashcode, se lo pones ahí, tampoco hay problema. Pero venga, no os veis del problema. Va a dar un error de ejecución. Vale, ya tenemos una opinión discrepante. Entonces, a ver, espera, ¿cómo iba a poner la encuesta esta? Dejarme que busque porque... Vale, ahora tengo que poner aquí... Ah, no, un formulario. Sí, esto. Vamos a poner ahí, funciona, error de ejecución. Venga, y o es una o es otra. Venga, ahí va. Venga, contestarme ahí rápido. Y ya con esto acabamos. Ya. Esto es una cosa que obviamente no sabéis el resultado, no sabéis si funciona o no, porque aún no lo hemos visto, pero así os voy dejando miguitas de pan y os voy enseñando cositas que luego vamos a ver y que nos sirve para ir entendiendo. Todo esto todas las cosas están relacionadas unas con otras. Es imposible hablar de una sin hablar de otra. Entonces, bueno, vamos hablando de algunas y vamos viendo y las vamos, antes de verlas en detalle, las vamos un poco intuyendo, ¿no? Venga, a ver, ¿cuántos estáis por aquí? Tenéis que contestar casi todos, ¿eh? Venga, aún quedan casi la mitad por contestar. Venga, cuanto antes contestéis, antes acabamos la clase. A ver si así eso sirve de incentivo. Bueno, hay algunos que no saben, no contestan. Eso están grabando la clase, ¿no? Están... Bueno, el resultado es un 16% que funciona, un 84% que da un error de ejecución. Bueno, pues vamos a descubrirlo. Bueno, voy a borrar el equals el hashcode más que nada para ver el texto. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Dará error de ejecución? Sí, funciona. Ah, solo ese 16%, esos poquitos que dijeron que funcionaba, son los que efectivamente acertaron. Funciona. Vale. Funciona por lo que decía aquí vuestro compañero, de que nunca vas a crear objetos employee. Vale, en realidad era correcto. Es decir, tú esto es un salaried employee y esto es un hourly employee. Cuando haces una llamada SE, salaried employee, SamePay, hourly employee, entras aquí y tú entras aquí y el DIS es SE, por lo cual el DIS es un Salaried Employee. Y en Salaried Employee hay un GetPay. Hay un GetPay que, claro, si yo ahora aquí le doy, no me va a saltar, me va a saltar este de aquí arriba, pero aquí en el DIS va a haber un Salaried Employee, con lo cual se va a ejecutar este de aquí. Vale. Y este Other es un Employee, ¿vale? Pero aquí lo que está ocurriendo es que yo lo que he hecho es polimorfismo de inclusión, ya digo, ahí nos estamos adelantando un poco, y lo que he hecho es, he metido un hourly employee en una variable de tipo employee. Bueno, no pasa nada, porque un hourly employee es un employee, es una relación, es un. Entonces allí donde me piden un employee, yo le puedo pasar un hourly employee. Y aquí, esto es, pues vamos a llamarla aquí, Magic. Esto es magia. Esto funciona. Vale, perfectamente. Yo sé que este other, aunque lo estoy tratando con un empleado, sé que es un hourly employee. Y como sé que es un hourly employee, este getPay va a saltar este de aquí. Vale. Bueno, esto es, no es magia en realidad, ¿no? Parece magia, pero no es magia.
es dynamic o ligadura dinámica, ¿vale? Es decir, por el tipo actual del objeto, yo sé que este Orle employee que le paso aquí es este other, pero lo estoy tratando como employee, pero sigue siendo un Orle employee. Con lo cual, cuando yo llame getPay, se llamará getPay de Orle employee. Vale. Esto ya digo, tenéis que acabar el tema 3 para entenderlo, pero bueno, me pareció un buen ejemplo para meteros aquí un ejemplito de ligadura dinámica y de cómo funciona la orientación a objetos. Vale. Bueno, lo dejamos aquí, que como siempre me extiendo y casi gasto toda la clase. ¿Alguna duda sobre el ejercicio concreto? ¿O alguna duda de teoría, de lo que hemos visto hasta ahora de teoría? Vale. Si tenéis alguna duda, pues bueno, siempre podéis preguntarla por aquí o podéis llamarme por tutorías, ¿vale? Por tener una tutoría o en directo o me mandáis un mensaje en el chat o cualquier cosa, ¿vale? Ya digo, lo suelo decir en todos los grupos, Ahí por un mensaje, pero alguien escribió algo. Ah, no. Vale. La asignatura esta es muy incremental, ¿vale? Es decir, vamos viendo cosas y luego poniendo cosas encima de esas cosas y poniendo cosas encima de esas cosas y vamos construyendo todo un edificio, ¿no? Entonces, claro, si la base la tienes mal, pues no te vas a enterar de nada, ¿no? Y la idea es, bueno, pues si la base la tengo mal, pues abandono la asignatura y ya está, ¿no? Pues pregúntala y lo que no entiendas, y esto no sé por qué funciona, o pues me tenéis aquí a vuestra disposición. Vale. Bueno, pues si no hay más dudas, pues lo dejamos aquí y hasta el próximo día. El próximo día veremos interfaces, que es algo incluso más divertido que las clases abstractas. Vale. Pues venga, hasta luego.